expresarse con palabras. Este versículo nos revela la importancia de conectar con el Espíritu Santo de manera profunda y auténtica. Hoy exploraremos cuáles son esas palabras que mueven su corazón y por qué decirlas puede transformar nuestra relación con Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo tus palabras pueden avivar el fuego del Espíritu en tu vida? Desde el principio, el poder de las palabras ha sido un elemento crucial en la historia de la humanidad y más aún en nuestra relación con Dios. Fue su palabra la que dio forma al universo. Sea la luz, dijo en Génesis 1:3, y la luz irrumpió en la oscuridad. No hubo un acto físico, solo una declaración que contenía la intención y la autoridad divina. Este principio no es solo una muestra del poder de Dios, sino también un modelo para nosotros. Nuestras palabras tienen un impacto mucho mayor del que solemos reconocer, tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Sin embargo, el Espíritu Santo, que está en constante interacción con nosotros, anhela escuchar un tipo específico de palabras que pocos cristianos dicen, pero que tienen el poder de cambiarlo todo. La Biblia nos enseña que nuestras palabras revelan lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Jesús fue claro al decir: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Esto significa que cada declaración que hacemos, sea buena o mala, tiene una raíz espiritual. Cuando hablamos desde la fe, reflejamos una conexión viva con el Espíritu Santo. Pero cuando nuestras palabras están llenas de duda, temor o queja, mostramos una desconexión con la fuente de nuestra fuerza. Es por esto que el Espíritu Santo no solo escucha nuestras palabras, sino que las valora como un termómetro de nuestra fe y compromiso. Imagina un padre que escucha a su hijo expresar palabras de confianza, gratitud y amor. ¿No se mueve ese padre a responder con aún más generosidad y cuidado? De la misma manera, cuando dirigimos nuestras palabras hacia el Espíritu Santo, reconociendo su obra en nuestras vidas, algo cambia tanto en el ámbito espiritual como en nuestro interior. En el libro de los Salmos encontramos un recordatorio constante del impacto que nuestras palabras tienen en nuestra relación con Dios. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste y no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Salmos 31. Este tipo de palabras no solo glorifican a Dios, sino que también fortalecen nuestra fe y nos alinean con su propósito. Sin embargo, muchos cristianos caen en el error de menospreciar sus palabras. Es fácil en medio de las dificultades hablar desde el dolor o la frustración, pero esas palabras pueden tener consecuencias espirituales profundas. El apóstol Pablo advirtió en Efesios 4:29: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Este llamado no solo aplica a nuestras interacciones con los demás, sino también a las palabras que pronunciamos en soledad, en oración o incluso en los pensamientos que se verbalizan en momentos de angustia. Un ejemplo bíblico poderoso lo encontramos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel en el cruce del Mar Rojo. Cuando todo parecía perdido y los egipcios se acercaban rápidamente, Moisés no permitió que el temor definiera sus palabras. En cambio, declaró con valentía: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Este tipo de declaración no solo alentó al pueblo, sino que fue una invitación directa para que Dios actuara de manera sobrenatural. El Espíritu Santo se mueve en respuesta a palabras de fe como estas, palabras que reconocen su poder y su disposición para intervenir. Hoy, muchos enfrentan mares rojos en sus vidas. Desafíos financieros, relaciones quebrantadas, enfermedades o incertidumbre
sobre el futuro. En esos momentos, el enemigo intenta llenar nuestras bocas con palabras de derrota, duda y desesperanza. Pero el Espíritu Santo nos llama a una respuesta diferente. Nos recuerda las palabras del profeta Joel. El débil diga, fuerte soy. Joel 3:10. Este mandato no es solo un acto de motivación personal, es una estrategia espiritual. Al declarar palabras de fe, alineamos nuestro corazón con la verdad de Dios y le damos espacio para obrar en nuestras circunstancias. Una de las historias más impactantes sobre el poder de las palabras es la de Pablo y Silas en la prisión. Después de ser golpeados y encarcelados injustamente, sus palabras no fueron de queja ni resentimiento. En lugar de eso comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. En ese momento sus palabras se convirtieron en un sacrificio de alabanza que tocó el corazón de Dios. El resultado fue un terremoto que no solo liberó sus cadenas, sino también las de todos los demás prisioneros. Hechos 16, 25, 26. Este relato no es solo una historia de liberación física, sino un ejemplo de cómo nuestras palabras, guiadas por el Espíritu, pueden transformar incluso las situaciones más desesperadas. El Espíritu Santo también nos guía a usar nuestras palabras para edificar a otros. En Proverbios 18, 21 se nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Esto significa que cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de construir o destruir. Cuando usamos nuestras palabras para alentar, consolar y bendecir, nos convertimos en instrumentos del Espíritu Santo, ayudando a cumplir su obra en el mundo. Por otro lado, cuando nuestras palabras son negativas o hirientes, podemos convertirse en un obstáculo para su propósito. Pero ¿qué sucede cuando no sabemos qué decir? La buena noticia es que el Espíritu Santo no nos deja solos. En Romanos 8:26 se nos asegura que Él intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que incluso en nuestra debilidad, el Espíritu Santo toma nuestras intenciones y las convierte en una oración poderosa y efectiva. Este recordatorio nos da confianza para abrir nuestra boca y hablar, sabiendo que el Espíritu está trabajando en y a través de nosotros. Un ejemplo de este principio lo encontramos en la vida de una mujer que enfrentaba una situación económica desesperante. Sin trabajo y con deudas acumulándose, decidió orar cada mañana declarando, Señor, tú eres mi proveedor y confío en que abrirás puertas para mí. Durante semanas no vio ningún cambio, pero no dejó de proclamar estas palabras. Un día, inesperadamente, recibió una oferta de empleo que no solo cubrió sus necesidades, sino que le permitió ayudar a otros. Sus palabras de fe fueron un catalizador para que el Espíritu Santo actuara de manera tangible en su vida. Este principio también se aplica en los momentos en los que necesitamos consuelo. En Salmos 34, 18 se nos dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Declarar esta verdad en medio del dolor no solo nos recuerda la fidelidad de Dios, sino que también abre un espacio para que el Espíritu Santo nos ministre en lo más profundo de nuestro ser. El desafío para muchos es desarrollar un hábito de hablar palabras que el Espíritu Santo ama. Esto no significa ignorar nuestras emociones o fingir que los problemas no existen. Más bien, implica reconocer que nuestras palabras tienen poder y que al alinearlas con la palabra de Dios podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas y de las vidas de quienes nos rodean. En Filipenses 4:8 se nos exhorta, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en esto pensad. Este versículo nos guía no solo en lo que pensamos, sino en lo que decimos. El Espíritu Santo está buscando corazones y labios dispuestos a declarar su verdad. No se trata de hablar por hablar, sino de pronunciar palabras que inviten su presencia y su poder. Cuando nuestras palabras están llenas de fe, gratitud y obediencia, tocamos el corazón de Dios y nos alineamos con su plan eterno. ¿Estás listo para dejar que tus palabras sean un instrumento en las manos del Espíritu? Porque cuando lo hacemos no solo cambiamos nuestra realidad, sino que dejamos una huella eterna en el reino de los cielos. La oración ha sido, desde el principio, el puente más poderoso que conecta al ser humano con el corazón de Dios. Es un lenguaje que trasciende palabras humanas, una conversación sagrada, donde el Espíritu Santo toma un papel protagónico. Muchos ven la oración como un acto rutinario o un deber, pero para el Espíritu Santo es mucho más que eso. Es el canal por el cual nuestras almas se abren al cielo. Un momento en el que nuestras palabras alcanzan lo eterno y lo invisible. La oración no es solo una petición, es una declaración de dependencia total, un acto de fe y una expresión de confianza. En Romanos 8:26 encontramos una promesa que redefine nuestra comprensión de la oración. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos revela un misterio profundo. La oración no depende solo de nuestra habilidad, sino de nuestra disposición a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, no solo les dio un modelo en el Padre Nuestro, sino que les mostró que la oración debía ser un reflejo de una relación íntima y confiada. Decir Padre Nuestro no era una formalidad, sino un reconocimiento de nuestra posición como hijos amados de Dios. En Lucas 11:9 Jesús declaró: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas palabras no son solo una invitación a orar, sino una promesa de que el Espíritu Santo respalda cada clamor genuino que se eleva desde un corazón rendido. Sin embargo, a pesar de esta promesa, muchos cristianos luchan con la oración. Se preguntan si lo que dicen es suficiente, si están usando las palabras correctas, si Dios realmente los escucha. Pero el Espíritu Santo no está buscando oraciones perfectas. Él anhela oraciones auténticas, palabras que broten desde lo más profundo de nuestro ser, incluso si son pocas o si vienen cargadas de dolor. En el jardín de Getsemaní, Jesús mismo dio un ejemplo de esta oración honesta. En medio de su agonía, su oración fue breve pero profunda. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento nos muestra que incluso en nuestras oraciones más simples y vulnerables, el Espíritu Santo está presente, llevándolas ante el Padre con una intensidad que va más allá de las palabras. El Espíritu Santo ama las oraciones que reconocen nuestra dependencia de Dios. Hay una humildad en declarar: Señor, no puedo hacerlo sin ti. Estas palabras, aunque sencillas, son una llave que abre las puertas del cielo. En la historia de Ana, la madre de Samuel, vemos un ejemplo poderoso. Ana no tuvo palabras elaboradas ni discursos extensos. Ella simplemente derramó su corazón delante de Dios en el templo. Y su clamor silencioso fue tan intenso que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó esa oración, no por su elocuencia, sino por su sinceridad y fe. En 1 Samuel 1:15, Ana respondió:
no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esa oración cambió no solo su vida, sino también la historia de Israel. El Espíritu Santo también nos guía a orar en momentos de incertidumbre y prueba. En el libro de Hechos, después de que Pedro y Juan fueran liberados tras haber sido arrestados por predicar, la iglesia se reunió toda para orar. No oraron por protección o comodidad, oraron por valentía. Dijeron: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:29. El resultado de esa oración fue un avivamiento. El lugar donde estaban reunidos se llenó del Espíritu Santo y todos fueron capacitados para hablar con poder. Este ejemplo nos muestra que el Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones, sino que las usa para traer transformación, no solo en nuestras vidas, sino también en las de aquellos que nos rodean. Pero la oración no siempre es fácil. Hay momentos en los que las palabras parecen no salir, en los que la carga es tan pesada que ni siquiera sabemos por dónde empezar. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo se convierte en nuestro intercesor. Él toma nuestras lágrimas, nuestros suspiros y nuestras emociones más profundas y las transforma en oraciones que llegan directamente al corazón de Dios. Esto nos recuerda que la oración no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición a rendirnos al Espíritu Santo. En Salmos 34:18 leemos: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta promesa es un recordatorio de que el Espíritu Santo no está lejos en nuestros momentos de mayor necesidad, sino que está más cerca que nunca, llevándonos a los brazos del Padre. A menudo, las oraciones que el Espíritu Santo ama no son las que hacemos con palabras elaboradas, sino las que nacen de un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos exhorta: estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Estas palabras nos enseñan que la gratitud debe ser una parte integral de nuestras oraciones. Cuando agradecemos a Dios, incluso antes de ver la respuesta, estamos declarando nuestra fe en su fidelidad. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Jesús alimentando a los 5,000. Antes de repartir los panes y los peces, Jesús dio gracias. Esa oración no solo bendijo la comida, sino que la multiplicó de manera milagrosa. El Espíritu Santo también ama las oraciones que están alineadas con la palabra de Dios. Cuando oramos las Escrituras, no solo estamos hablando con Dios, sino que estamos declarando su voluntad sobre nuestras vidas. En Hebreos 4:12 se nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Esto significa que cuando usamos la palabra de Dios en nuestras oraciones, estamos activando su poder en nuestras circunstancias. Un pastor compartió una vez cómo enfrentaba una enfermedad que parecía incurable. Cada día oraba declarando Isaías 53:5. Por sus heridas hemos sido sanados. Su fe, combinada con esa oración constante, se convirtió en un testimonio de sanidad que impactó a toda su congregación. Además, el Espíritu Santo nos lleva a orar por los demás, intercediendo en sus necesidades. En Santiago 5:16 se nos exhorta: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones no solo tienen un impacto en nuestra vida, sino también en la vida de aquellos por quienes oramos. Una mujer compartió cómo, tras orar durante años por su esposo, quien estaba alejado de Dios, finalmente lo vio rendirse al Señor. Aunque hubo momentos en los que quiso rendirse, el Espíritu Santo la fortaleció para seguir intercediendo, y su constancia resultó
en una transformación milagrosa. La oración es más que palabras. Es una invitación para que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas. Es un acto de fe que abre la puerta al poder de Dios. Cuando oramos, no importa si nuestras palabras son largas o breves, si están llenas de elocuencia o de sencillez. Lo que importa es que sean sinceras y estén guiadas por el Espíritu Santo. El Espíritu no busca perfección, busca corazones dispuestos. ¿Estás listo para dejar que el Espíritu Santo transforme tus oraciones en instrumentos de cambio y poder? Porque cuando oras, no solo hablas con Dios, sino que permites que su Espíritu actúe en ti y a través de ti. Desde el principio, la palabra de Dios ha tenido el poder de transformar, de dar vida y de traer luz en medio de la oscuridad. Cuando Él habló, el caos se ordenó y el vacío se llenó de propósito. Pero hay un misterio aún más profundo. Dios no solo desea que escuchemos su palabra, sino que también la confesemos con nuestros labios. En nuestras declaraciones, cuando alineamos nuestra voz con su verdad, algo sobrenatural ocurre. No es un simple acto verbal, sino una demostración de fe que el Espíritu Santo toma y utiliza para desatar el poder de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo nos confronta con una verdad que muchos subestiman. Nuestras palabras tienen un impacto eterno. El Espíritu Santo, que mora en cada creyente, escucha atentamente lo que confesamos, porque nuestras palabras revelan lo que realmente creemos. Cuando proclamamos las promesas de Dios, no solo estamos recordándonos a nosotros mismos lo que Él ha dicho, sino que también estamos invitando al Espíritu Santo a actuar. La confesión de la palabra de Dios no es un ritual vacío ni una técnica motivacional, es una demostración de fe viva. En Hebreos 4:12 leemos: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Este versículo nos muestra que las Escrituras no son meros textos, sino una fuerza activa que puede penetrar en lo más profundo de nuestra realidad espiritual. Y cuando estas palabras salen de nuestra boca, su impacto se amplifica. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Jesús. Cuando fue tentado en el desierto, su respuesta al enemigo no fue un argumento emocional ni una acción defensiva. En cada ataque Jesús dijo: escrito está. Sus palabras no eran invenciones propias, sino declaraciones directas de las Escrituras, y con ellas derrotó las mentiras del diablo. Mateo 4:10. Este relato nos enseña que el poder de confesar la palabra radica en su fuente divina y en la autoridad que lleva consigo. Pero ¿qué significa confesar la palabra en nuestra vida diaria? No es solo recitar versículos, es declarar con fe lo que Dios ha dicho, incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. Imagina a Abraham, quien fue llamado padre de multitudes, mucho antes de que tuviera un solo hijo. Cada vez que alguien lo llamaba por su nombre, estaba confesando una promesa divina que aún no se había cumplido. Romanos 4:17 describe esta fe como la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran. El Espíritu Santo ama estas confesiones porque reflejan una fe que no depende de lo visible, sino de lo que Dios ha prometido. Hoy, muchos cristianos enfrentan desafíos que parecen imposibles: enfermedades, conflictos familiares, problemas financieros. En esos momentos el enemigo susurra mentiras para desanimarnos y llevarnos a hablar desde la derrota. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que nuestras palabras no deben reflejar nuestras circunstancias, sino la verdad eterna de Dios.
En Isaías 55:11 el Señor dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá con mis propósitos. Este versículo nos asegura que cada palabra que Dios ha hablado tiene un propósito, y cuando la confesamos, participamos en el cumplimiento de su voluntad. Un hombre compartió cómo enfrentó un diagnóstico médico devastador. Los médicos le dijeron que su condición era irreversible, pero en lugar de rendirse, comenzó a declarar diariamente: por sus heridas fui sanado. Isaías 53:5. Aunque sus síntomas persistieron durante meses, no dejó de proclamar esta verdad. Finalmente, contra toda expectativa, experimentó una recuperación completa. Este testimonio no solo habla de sanidad física, sino del poder de confesar la palabra con fe, permitiendo que el Espíritu Santo actúe en lo imposible. La confesión también tiene un impacto transformador en nuestra mente y emociones. En Filipenses 4:8 se nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo y puro. Estas palabras no solo nos llaman a reflexionar, sino a declarar lo bueno en medio de lo difícil. Al hacerlo, renovamos nuestra mente y nos alineamos con la perspectiva divina. Cuando enfrentamos pensamientos de duda o ansiedad, confesar versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 nos permite resistir el desánimo y recuperar la paz. Pero confesar la palabra no solo nos beneficia a nosotros, también tiene un impacto en quienes nos rodean. En Hechos 16, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a orar y a cantar himnos en medio de la noche. Sus palabras, llenas de fe y alabanza, no solo trajeron un terremoto que abrió las puertas de la cárcel, sino que llevaron al carcelero y a toda su familia a la salvación. Este relato nos recuerda que nuestras confesiones pueden ser un testimonio poderoso para los demás. El Espíritu Santo también utiliza nuestras palabras para romper cadenas espirituales. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas armas espirituales no son físicas, sino palabras llenas de la verdad de Dios que destruyen mentiras y fortalezas espirituales. Cuando confesamos la palabra, estamos participando en una batalla espiritual, empoderados por el Espíritu Santo para vencer. Una mujer relató cómo luchaba con pensamientos de insuficiencia que la habían acompañado toda su vida. Comenzó a declarar diariamente: soy una creación admirable, tus obras son maravillosas. Salmo 139, 14. Al principio, estas palabras se sentían extrañas, pero con el tiempo transformaron su percepción de sí misma y la liberaron de años de inseguridad. Este ejemplo nos muestra cómo el Espíritu Santo usa nuestras confesiones para traer sanidad y restauración en áreas donde hemos sido heridos. La confesión de la palabra también es una forma de alabanza. Cuando declaramos las promesas de Dios, estamos exaltando su fidelidad y reconociendo su soberanía. En Salmo 107, 12 nos dice: díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Este llamado no es opcional, es un mandato para proclamar lo que Dios ha hecho y lo que hará. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confesaron la palabra en momentos de dificultad y vieron milagros. Desde Josué, que declaró: yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15. Hasta María, quien dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, Lucas 1:38. Estas confesiones no solo reflejan fe, sino también una disposición a someterse a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo anhela que nuestras palabras
estén alineadas con las suyas. Porque cuando confesamos su verdad, estamos abriendo un camino para que su poder se manifieste. Esto no significa ignorar nuestras luchas o fingir que todo está bien, sino elegir declarar la verdad de Dios por encima de nuestras circunstancias. Hoy más que nunca el mundo necesita escuchar palabras llenas de fe, esperanza y amor. Cuando elegimos confesar la palabra de Dios, no solo estamos edificando nuestra propia fe, sino también sembrando semillas de vida en aquellos que nos escuchan. El Espíritu Santo está listo para tomar cada palabra que hablemos en fe y usarla para traer transformación. ¿Estás dispuesto a dejar que tu voz sea un eco de su verdad? Porque cuando confesamos la palabra, no solo hablamos, participamos en el plan eterno de Dios, permitiendo que su luz brille en medio de la oscuridad. Desde el principio de los tiempos, Dios ha buscado un corazón dispuesto a rendirse completamente a su voluntad. Este acto de entrega no es una señal de debilidad, sino de profunda fortaleza espiritual. Cuando nuestras palabras reflejan humildad y rendición, el Espíritu Santo encuentra en ellas un lugar donde reposar y obrar poderosamente. No se trata solo de decir, hágase tu voluntad, sino de vivir en la constante disposición de ser guiados por Él. En Lucas 1:38, María respondió al anuncio del ángel con una declaración sencilla pero trascendental: hágase conmigo conforme a tu palabra. Estas palabras marcaron el inicio de la encarnación del Hijo de Dios. Su humilde rendición no solo permitió que el plan de salvación se cumpliera, sino que se convirtió en un modelo eterno para todos los que buscan caminar bajo la guía del Espíritu Santo. La humildad de nuestras palabras comienza con el reconocimiento de nuestra posición frente a Dios. En Isaías 6:5 el profeta clamó: ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Este grito no fue solo una confesión de pecado, sino una rendición completa ante la santidad de Dios. En ese momento, el Espíritu Santo tocó sus labios con un carbón encendido, purificándolo y preparándolo para su misión. Este pasaje nos enseña que solo cuando reconocemos nuestra necesidad y nos rendimos, el Espíritu Santo puede transformar nuestras palabras en herramientas de vida y verdad. Jesús mismo demostró esta rendición en el huerto de Getsemaní. Su oración, registrada en Mateo 26:39, fue un acto de profunda humildad. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras reflejan la humanidad de Cristo, pero también su total sumisión al plan del Padre. En su entrega, el Espíritu Santo fortaleció a Jesús para enfrentar la cruz, y a través de ese acto de obediencia, toda la humanidad recibió el regalo de la redención. El Espíritu Santo se deleita en corazones que buscan ser guiados, no aquellos que pretenden tomar el control. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una exhortación que define la esencia de la rendición. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estas palabras no son solo un consejo práctico, sino un llamado a depositar nuestra confianza completamente en Dios, permitiendo que su Espíritu nos conduzca, incluso cuando no entendemos el camino. Cuando nuestras palabras expresan humildad, el Espíritu Santo encuentra en ellas un canal para manifestar el poder de Dios. La historia de Gedeón en Jueces 6 ilustra esto con claridad. Gedeón no se consideraba apto para liderar a Israel. Ante el llamado divino, respondió: Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Sin embargo, su disposición a obedecer, a pesar de sus limitaciones, permitió que el Espíritu de Dios lo usara para liberar a su pueblo. Este relato nos recuerda que no se trata de lo que somos, sino de lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros cuando nos rendimos a Él. La humildad en nuestras palabras no significa menospreciarnos, sino reconocer que nuestra fuerza viene de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo declara: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no solo reflejan una verdad personal, sino un principio espiritual que trasciende las generaciones. Cuando confesamos nuestra dependencia de Dios, el Espíritu Santo toma lo que parece débil y lo convierte en una manifestación de su poder. La rendición también se refleja en nuestras oraciones. En la parábola del fariseo y el publicano, registrada en Lucas 18:9-14, Jesús contrasta dos tipos de actitudes. El fariseo oró desde una posición de orgullo, exaltando sus propias obras, mientras que el publicano, con humildad, dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús concluyó que fue el publicano quien salió justificado, porque sus palabras reflejaron un corazón rendido. Este relato no solo resalta la importancia de la humildad en nuestras oraciones, sino que también muestra cómo el Espíritu Santo responde a un clamor sincero. El poder de nuestras palabras rendidas no está limitado a nuestra relación con Dios, sino que también afecta a quienes nos rodean. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, declarando las maravillas de Dios. Aquellas palabras guiadas por el Espíritu transformaron la vida de miles de personas que las escucharon. Este evento no fue solo una manifestación milagrosa, sino un recordatorio de que cuando nuestras palabras están rendidas al Espíritu, tienen el poder de impactar a otros de maneras que no podemos imaginar. El Espíritu Santo también utiliza nuestra humildad para moldear nuestras relaciones. En Efesios 4:29, Pablo exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo nos llama a ser conscientes de cómo nuestras palabras afectan a quienes nos rodean. Cuando hablamos desde la humildad, nuestras palabras se convierten en instrumentos de gracia, edificando y fortaleciendo a otros. La rendición en nuestras palabras no es un acto que ocurre una sola vez, es un estilo de vida. Cada día enfrentamos decisiones que nos invitan a confiar en nuestro propio entendimiento o a rendirnos al Espíritu Santo. Cuando elegimos la rendición, nuestras palabras reflejan esa elección. Y el resultado es una vida marcada por la dirección divina. En Santiago 4:10 se nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este llamado no es solo una invitación a la humildad, sino una promesa de que cuando nuestras palabras reflejan su misión, el Espíritu Santo nos levanta y nos posiciona en el propósito de Dios. El Espíritu Santo busca corazones dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Estas palabras pronunciadas por el profeta Isaías no solo marcaron el inicio de su ministerio, sino que también son un ejemplo de cómo una declaración de rendición puede abrir puertas a un propósito eterno. Cuando el Espíritu escucha estas palabras,
encuentra un corazón dispuesto a ser usado para llevar a cabo los planes de Dios. En cada etapa de nuestra vida, nuestras palabras tienen el poder de reflejar una rendición continua. No se trata solo de lo que decimos en momentos de adoración o en nuestras oraciones, sino de cómo nuestras palabras diarias muestran nuestra confianza en Dios. El Espíritu Santo anhela escucharnos decir: guíame, Señor, en cada decisión, por pequeña que parezca. Estas palabras, aunque sencillas, son un testimonio de nuestra disposición a seguir su dirección, incluso cuando no entendemos completamente el camino. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que la rendición no es un salto al vacío, sino una confianza en los planes perfectos de Dios. Cuando nuestras palabras reflejan esa confianza, el Espíritu Santo se mueve para cumplir esos planes en nuestra vida. La humildad y la rendición no son señales de debilidad, sino de fortaleza en el Espíritu. Cuando nuestras palabras reflejan estas actitudes, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en y a través de nosotros. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, cuando declaramos nuestra confianza en Dios y nos rendimos a su voluntad, permitimos que su poder se manifieste de maneras que trascienden nuestra comprensión. ¿Estás dispuesto a dejar que tus palabras sean un eco de esa rendición? Porque cuando lo haces, no solo tocas el corazón de Dios, sino que también permites que su Espíritu transforme tu vida de una manera que solo Él puede lograr. La alabanza y la gratitud tienen un poder que trasciende las palabras. Son más que simples expresiones. Son una declaración del carácter de Dios y una muestra de confianza en su soberanía. Desde los primeros relatos bíblicos hasta los ecos de las alabanzas en la iglesia de hoy, estas palabras han sido usadas para abrir caminos, derribar muros y traer libertad. Pero a menudo los cristianos subestiman su impacto. No siempre comprendemos que cada vez que elevamos una palabra de alabanza o expresamos gratitud, el Espíritu Santo se mueve con poder, desatando respuestas del cielo en nuestras vidas. En Salmos 22:3 leemos que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Este versículo no solo describe una realidad espiritual, sino que establece un principio divino. Cuando alabamos, creamos un espacio donde la presencia de Dios puede manifestarse. El Espíritu Santo se deleita en la alabanza genuina porque no solo exalta a Dios, sino que también alinea nuestro corazón con el de Él. En esos momentos nuestras palabras se convierten en un puente entre lo terrenal y lo eterno. Uno de los relatos más impactantes sobre el poder de la alabanza lo encontramos en la batalla liderada por Josafat. En 2 Crónicas 20, el rey enfrentaba a un enemigo abrumador, una coalición de ejércitos que parecía invencible. Pero en lugar de prepararse para la guerra con estrategias humanas, Josafat hizo algo sorprendente. Colocó a cantores al frente del ejército. Su tarea no era pelear, sino alabar al Señor diciendo: den gracias al Señor porque su amor es eterno. 2 Crónicas 20:21. En el momento en que comenzaron a alabar, Dios intervino, confundiendo al enemigo y trayendo la victoria sin que Israel tuviera que levantar una sola espada. Este relato nos enseña que la alabanza no es solo una respuesta después de la victoria, es un arma espiritual que desata el poder de Dios en medio de la batalla. El Espíritu Santo ama las palabras de gratitud porque reflejan un corazón que confía en la bondad y fidelidad de Dios incluso en tiempos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta:
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no implica que demos gracias por las dificultades en sí mismas, sino que reconozcamos que Dios está presente y obrando en todas las cosas. La gratitud, cuando es expresada desde el corazón, abre nuestros ojos para ver la mano de Dios en lugares donde antes solo veíamos caos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Jonás. Desde el vientre del gran pez, en un lugar de desesperación, Jonás oró con gratitud. Con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Jonás 2:9. Fue después de esta declaración que Dios ordenó al pez que lo liberara. La gratitud de Jonás no solo marcó un cambio en su perspectiva, sino que también abrió la puerta para su liberación. Esto nos recuerda que el Espíritu Santo responde a un corazón agradecido, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. La alabanza también tiene el poder de transformar ambientes. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en la parte más oscura de la prisión. Pero en lugar de quejarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. Aquellas palabras no solo fortalecieron su espíritu, sino que provocaron un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas de todos los prisioneros. Este evento no fue un accidente, fue una respuesta divina a la alabanza ofrecida en fe. Cuando nuestras palabras glorifican a Dios, incluso en la adversidad, el Espíritu Santo obra con poder, trayendo libertad y transformación. La gratitud y la alabanza no son simplemente actos emocionales. Son decisiones conscientes de reconocer a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho. En Salmos 103:2 se nos anima: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo nos invita a reflexionar sobre las bendiciones que a menudo damos por sentadas, y al hacerlo, nuestras palabras se convierten en una ofrenda de gratitud que agrada al Espíritu Santo. La Biblia también nos muestra cómo la alabanza puede preparar el camino para los milagros. Antes de alimentar a los 5,000, Jesús tomó los panes y los peces y primero dio gracias. En Mateo 14:19 leemos: tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó la mirada al cielo, bendijo los alimentos y los partió. Su acción no solo fue un ejemplo de gratitud, sino también una demostración de fe en la provisión divina. Al expresar gratitud antes de ver el milagro, Jesús nos enseñó que nuestras palabras tienen el poder de anticipar y desatar lo que Dios ya ha dispuesto en el cielo. El Espíritu Santo también utiliza nuestras palabras de alabanza para cambiar nuestra perspectiva. En el libro de Habacuc, el profeta enfrenta una situación desoladora: campos vacíos, ganado perdido y una aparente falta de provisión. Sin embargo, declara: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Este acto de alabanza en medio de la adversidad no solo fortaleció la fe de Habacuc, sino que también demostró que el gozo y la gratitud no dependen de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter inmutable de Dios. En nuestra relación con el Espíritu Santo, la alabanza y la gratitud son más que un acto devocional, son un estilo de vida. Cada palabra que pronunciamos con gratitud y cada declaración de alabanza crea un espacio donde su presencia puede manifestarse. Cuando decimos gracias, Señor, en medio de una prueba, no estamos ignorando nuestra lucha, sino afirmando que Dios es más grande que cualquier desafío. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima a presentar nuestras peticiones
con acción de gracias, prometiéndonos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la gratitud no solo abre la puerta a la intervención divina, sino que también trae paz a nuestro interior. El Espíritu Santo se mueve en medio de las alabanzas porque éstas declaran la verdad de quién es Dios. En Apocalipsis 4:11, los ancianos alrededor del trono proclaman: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Este acto de adoración no es solo un reflejo de la realidad celestial, sino también una invitación para que vivamos con esa misma actitud en la tierra. La alabanza no es solo una respuesta a lo que Dios ha hecho, es una declaración anticipada de lo que sabemos que hará. En la historia de los muros de Jericó, Dios instruyó al pueblo de Israel a marchar alrededor de la ciudad y a gritar antes de ver los muros caer. En Josué 6:16 leemos: al séptimo día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Este grito de alabanza no fue resultado de la victoria, fue la causa de ella. Hoy el Espíritu Santo sigue llamándonos a elevar palabras de alabanza y gratitud, no solo en los momentos de abundancia, sino también en las pruebas. Cada palabra de agradecimiento y cada declaración de alabanza son semillas plantadas en el reino espiritual que darán fruto en el tiempo perfecto. ¿Estás dispuesto a alabar a Dios incluso antes de ver su respuesta? Porque cuando lo hacemos, no solo tocamos el corazón de Dios, sino que también permitimos que su Espíritu transforme nuestras vidas y las circunstancias que enfrentamos. El Espíritu Santo, como la manifestación activa de Dios en nuestras vidas, no solo nos guía y fortalece, sino que también se ve profundamente afectado por las palabras que pronunciamos. Las Escrituras nos advierten que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, de traer vida o de causar muerte espiritual. Cuando usamos nuestras palabras para el mal, entristecemos al Espíritu Santo y levantamos barreras que bloquean su obra en nosotros. En Efesios 4, 29, 30, Pablo exhorta: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este llamado no es solo una advertencia, es una invitación a ser conscientes del impacto espiritual que tienen nuestras palabras. Las palabras no son neutras, cada una de ellas lleva consigo un peso espiritual. Cuando permitimos que palabras de ira, resentimiento o amargura salgan de nuestros labios, damos lugar al enemigo y contristamos al Espíritu. Esto no significa que no podamos sentir dolor o frustración, pero sí nos enseña que debemos traer esos sentimientos ante Dios en lugar de dejarlos fluir como armas contra los demás. En el libro de Números, el pueblo de Israel enfrentó consecuencias graves por sus murmuraciones. Una y otra vez, sus quejas contra Dios y Moisés reflejaron incredulidad y falta de gratitud. En Números 14, 27, 28, Dios dijo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Por mi vida, tal como habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Este relato nos muestra que nuestras palabras pueden limitar las bendiciones de Dios y alejarnos de sus propósitos. El Espíritu Santo ama las palabras que edifican porque reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Jesús, a pesar de enfrentar rechazo, traición y sufrimiento, usó sus palabras para traer vida y esperanza. En Lucas 23, 34, mientras estaba en la cruz, pronunció: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Estas palabras no solo demostraron su amor incondicional, sino que también abrieron un camino para la reconciliación entre Dios y la humanidad. Este ejemplo nos enseña que nuestras palabras no deben depender de las circunstancias, sino de nuestra identidad como hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Una de las formas en que podemos evitar entristecer al Espíritu Santo es cultivando un corazón lleno de gratitud y mansedumbre. En Colosenses 3, 12, 13 se nos exhorta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Este llamado a la humildad no solo transforma nuestras relaciones, sino que también afecta las palabras que pronunciamos. Cuando nuestro corazón está lleno de compasión, nuestras palabras reflejan gracia y amor, en lugar de juicio o condenación. El libro de Proverbios resalta repetidamente el poder de las palabras para moldear nuestras vidas y las de quienes nos rodean. En Proverbios 15:1 se nos dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Este principio nos invita a reflexionar antes de hablar, recordando que nuestras palabras pueden ser una herramienta de paz o de conflicto. Cuando elegimos responder con mansedumbre, el Espíritu Santo encuentra en nuestras palabras un medio para traer reconciliación y sanidad. Sin embargo, no solo las palabras ásperas entristecen al Espíritu Santo, también lo hacen las palabras vacías y sin propósito. Jesús advirtió en Mateo 12:36: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta advertencia no tiene la intención de causar temor, sino de recordarnos la importancia de hablar con intención y verdad. Cuando nuestras palabras carecen de propósito o reflejan superficialidad, fallamos en representar al Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo también nos guía a usar nuestras palabras para proclamar la verdad y resistir las mentiras del enemigo. En Apocalipsis 12:11 se nos dice que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Este versículo destaca que nuestras palabras son una parte esencial de nuestra victoria espiritual. Cuando declaramos la verdad de Dios, en lugar de ceder a la duda o el temor, permitimos que el Espíritu Santo obre poderosamente a nuestro favor. La lengua, aunque pequeña, tiene el poder de dirigir el curso de nuestras vidas. Santiago 3, 5, 6 describe la lengua como un fuego, un mundo de maldad. Este pasaje no solo señala el peligro de las palabras mal usadas, sino también la responsabilidad que tenemos de someter nuestra lengua al control del Espíritu Santo. Cuando dejamos que Él tome el control de nuestras palabras, éstas se convierten en un instrumento de bendición, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. La confesión de palabras positivas y edificantes no es solo un acto externo, es una evidencia de lo que está en nuestro corazón. En Mateo 15, 18 Jesús explicó: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Este principio nos lleva a examinar lo que alimenta nuestro interior. Si nuestros corazones están llenos de ira, resentimiento o incredulidad, nuestras palabras reflejarán esa realidad. Pero si permitimos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón con su verdad y amor, nuestras palabras se alinearán con su voluntad. El Espíritu Santo nos llama a usar nuestras palabras para edificar y animar a otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos exhorta: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros,
así como lo estáis haciendo. Este llamado no es opcional, es una expresión de nuestra identidad como comunidad de fe. Cuando elegimos palabras que fortalecen, el Espíritu Santo usa nuestras voces para traer esperanza y restauración. La obediencia en nuestras palabras es un acto de adoración que agrada al Espíritu Santo. En Salmos 19:14, el salmista oró: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Este deseo de alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios debe ser nuestro anhelo diario. Cuando nuestras palabras reflejan adoración y reverencia, el Espíritu Santo se deleita en habitarlas y en usarlas para cumplir los propósitos de Dios. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de traer vida o de causar daño. El Espíritu Santo, como el consolador y guía, está siempre presente para dirigirnos hacia palabras que glorifiquen a Dios y edifiquen a otros. Cuando permitimos que nuestras palabras sean moldeadas por Él, participamos en la obra divina, trayendo luz y verdad a un mundo que desesperadamente las necesita. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo tome control de tus palabras para que éstas sean una fuente de vida y bendición? Porque cuando hablamos con la dirección del Espíritu, nuestras palabras no solo impactan la tierra, sino que resuenan en el cielo como una ofrenda agradable a Dios. A lo largo de este recorrido hemos descubierto algo fundamental. Nuestras palabras no son simples expresiones humanas, son herramientas espirituales que reflejan nuestra fe, edifican o destruyen y tienen el poder de mover el corazón del Espíritu Santo. En cada palabra que pronunciamos hay una conexión directa con nuestra alma y el Espíritu que habita en nosotros responde a esas expresiones, usándolas para transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Desde la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y todo cobró existencia, hasta las palabras de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos. La Escritura nos enseña que hablar no es un acto trivial. Todo lo que decimos tiene repercusiones eternas. Cada vez que abrimos nuestra boca, estamos participando en un diálogo sagrado con el cielo. Pero el Espíritu Santo no solo escucha lo que decimos, Él anhela que nuestras palabras reflejen nuestra fe, confianza y amor hacia Dios. Cada tema explorado en este guión revela una verdad central. El poder de nuestras palabras radica en su alineación con la voluntad de Dios. Cuando hablamos palabras guiadas por el Espíritu, no estamos actuando en nuestras propias fuerzas, sino colaborando con Él en la manifestación de su obra. La oración es uno de los lugares más evidentes donde esto ocurre. Cuando oramos, no importa si nuestras palabras son largas o breves, el Espíritu Santo intercede por nosotros, llevando nuestras peticiones y gemidos al Padre con un poder que trasciende lo que podemos comprender. La confesión de la palabra de Dios es otra manifestación de este principio. Al proclamar las Escrituras con fe, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también activamos su poder en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Cuando nuestras palabras reflejan esta verdad, el Espíritu Santo las utiliza como herramientas para cumplir los propósitos divinos. Pero todo esto no sería posible sin un corazón humilde y rendido. Dios no está buscando perfección, está buscando disposición. Cuando decimos con sinceridad, guíame, Señor,
abrimos la puerta para que el Espíritu Santo